La Pasión de Cristo, una historia de amor y sacrificio. Las calles de Jerusalén despertaban bajo un cielo teñido de grises. Cada piedra, cada rincón, parecía contener el susurro de una historia que estaba a punto de escribirse. Una historia que no solo marcaría el destino de aquellos que allí vivían, sino también el corazón de generaciones futuras. Era el comienzo de una jornada donde el amor y el sacrificio se entrelazarían con el dolor y la esperanza. Jesús había pasado la noche en oración, con el peso del mundo descansando sobre sus hombros. Había mirado a sus discípulos, esos hombres que habían dejado todo por seguirle, y sintió la fragilidad de su fe, pero también vio el amor en sus ojos, aunque empañado por el miedo. En ese momento, sabía que debía proceder, no por obligación, sino por un amor incondicional que trascendía el entendimiento humano. El amanecer trajo consigo los primeros pasos hacia su destino. La traición, simbolizada por un beso, rompió el aire tranquilo y silencioso del huerto de Getsemaní. Judas, con la mirada baja y la culpa pesada en su alma, entregó al Maestro con la moneda más cruel de todas, el reconocimiento. Era el principio de una agonía que definiría el verdadero significado del sacrificio. Con cada golpe recibido, con cada burla lanzada como un dardo contra su espíritu, Jesús mantenía su dignidad. Sus labios permanecieron cerrados, pero sus ojos, llenos de compasión, hablaban más alto que cualquier palabra. En ellos estaba la promesa de un amor que no conoce límites, un amor que enfrenta la humillación y el sufrimiento para brindar redención. La cruz, imponente y despiadada, esperaba su llegada. Cada paso hacia ella era un acto de voluntad, una prueba de que el amor no es simplemente un sentimiento, sino un compromiso. El peso de la madera no era solo físico, era el peso de todos los pecados, el peso de cada lágrima y cada grito de dolor que había resonado en el mundo. Y, aún así, él caminó. Mientras la multitud lo observaba, algunos con odio, otros con desconcierto, había quienes lloraban en silencio. Entre ellos estaba María, su madre, cuyo corazón se rompía con cada golpe que resonaba en el aire. El amor de una madre, tan puro y tan vulnerable, se entrelazaba con el sacrificio de su hijo. Sus ojos buscaron los de Jesús, y en ese instante, la fuerza de su fe fue un puente entre el dolor y la esperanza. La crucifixión, ese acto final de crueldad, fue también el acto supremo de amor. Mientras los clavos perforaban sus manos y pies, Jesús no maldijo a los que lo condenaron. En lugar de eso, sus palabras fueron una súplica: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase, cargada de compasión, convirtió el sufrimiento en un acto de redención. La muerte llegó, inevitable y silenciosa, como el último capítulo de una vida dedicada al amor. Pero no fue un final, fue un comienzo. La tristeza de aquel día, la nostalgia por el sacrificio, se transformaron en la promesa de una vida eterna, en el regalo más puro que alguien pueda ofrecer. El cielo se oscureció de repente, como si la creación misma llorara la tragedia que se desarrollaba. A lo lejos, los ecos de los suspiros y sollozos de aquellos que lo amaban rompían el silencio opresivo. En la colina del Gólgota, el susurro del viento acariciaba las cruces, transportando las últimas palabras de los condenados. Pero una voz destacó entre todas, una voz llena de un amor tan inmenso que podía abarcar el mundo entero. Jesús, colgado entre dos ladrones, giró su rostro hacia uno de ellos, que, con lágrimas en los ojos, le suplicó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento, el dolor físico pareció desvanecerse, y el amor puro se reflejó en sus palabras de respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Incluso en su agonía, su corazón seguía abierto al perdón y la esperanza, regalando vida donde parecía haber solo muerte. María, al pie de la cruz, sostenía un sufrimiento indescriptible. Había sostenido en sus brazos al niño que creció para convertirse en el hombre que ahora veía morir. Cada clavo, cada herida, era como un cuchillo atravesando su propio ser, pero en su dolor, su fe permanecía firme. Ella sabía que este sacrificio era parte de un plan mayor, uno que su corazón humano apenas podía comprender. En las horas finales, Jesús levantó su mirada al cielo y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un grito que resonó no solo en los cielos, sino también en los corazones de quienes lo escuchaban. Era un momento de soledad absoluta, un reflejo de todo el sufrimiento humano acumulado, llevado por él en un acto supremo de amor. Finalmente, con una voz debilitada pero llena de convicción, susurró: todo está cumplido. En esas palabras, se cerraba el capítulo de su vida terrenal, pero se abría un nuevo camino para la humanidad. La tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y el mundo quedó marcado por un sacrificio que nunca sería olvidado. El cuerpo de Jesús, entregado a quienes lo amaban, fue envuelto con cuidado y colocado en un sepulcro. Las lágrimas continuaban cayendo, pero en el fondo de la tristeza había una chispa de esperanza, porque en cada acto de amor, en cada sacrificio, nace la posibilidad de la redención.
El sepulcro de piedra donde yacía Jesús parecía vacío no solo de vida, sino de esperanza. La pesada roca que sellaba la entrada era un símbolo del silencio que había descendido sobre sus seguidores. Los murmullos del mundo exterior apenas llegaban a ese espacio frío y sombrío, pero dentro, entre las sombras, reposaba un cuerpo marcado por el dolor, el sacrificio y la redención. Aquellos que lo amaban vivieron el sábado en un estado de abatimiento. Pedro, que había negado 3 veces al Maestro, sentía en su pecho el peso aplastante de la culpa. Su corazón luchaba contra el remordimiento, mientras sus lágrimas caían como una lluvia interminable. Recordaba cada momento compartido, cada palabra que Jesús había pronunciado. El eco de sus enseñanzas resonaba en su mente, como un faro en la oscuridad, y aún así, el dolor de la pérdida era abrumador. María Magdalena, que había conocido el poder transformador del amor de Jesús, pasó ese día en oración, buscando consuelo en la fe que Él le había enseñado. Recordaba cómo su toque había sanado no solo sus heridas físicas, sino también las profundas cicatrices de su alma. Ahora, frente a la pérdida, su corazón estaba dividido entre la tristeza y la esperanza. ¿Podría el amor de Jesús trascender incluso la muerte? En esos momentos de angustia y reflexión, el mundo parecía detenerse. Las vidas de aquellos que habían seguido a Jesús estaban marcadas para siempre por su sacrificio. Era más que una tragedia, era una historia de amor tan inmensa que desafiaba la comprensión humana. Cada acto, cada palabra, había sido un testimonio de un amor que no conocía fronteras. Incluso en su muerte, Jesús seguía siendo el faro que guiaba a quienes lo seguían. Entonces llegó el amanecer del tercer día. En la quietud de la mañana, algo extraordinario ocurrió. La piedra que había sellado el sepulcro fue movida, no por manos humanas, sino por una fuerza celestial. La oscuridad dio paso a la luz, y en el lugar donde el cuerpo de Jesús había yacido, ahora había vacío. Pero este vacío no era un signo de pérdida, sino de victoria. La resurrección no solo era un acto divino, sino también la culminación del amor y sacrificio que habían definido la vida de Jesús. Cuando María Magdalena vio a Jesús en el jardín, su corazón se llenó de una alegría indescriptible. Él la llamó por su nombre, y en ese instante, todo el dolor y la tristeza desaparecieron. Su sacrificio no había sido en vano, había derrotado la muerte y ofrecido un camino hacia la vida eterna. Su amor, demostrado en su pasión, ahora brillaba más que nunca, una luz que nunca se apagaría. La noticia de su resurrección se extendió como un fuego entre sus seguidores. Los que estaban abatidos encontraron consuelo, los que estaban perdidos encontraron esperanza. La pasión de Jesús, su sacrificio y su amor, se convirtieron en el fundamento de una fe que cambiaría el mundo para siempre. Los días que siguieron a la resurrección fueron un torbellino de emociones para los discípulos. La incredulidad inicial dio paso a una alegría profunda, una esperanza renovada que iluminaba las sombras de sus corazones. Cada encuentro con el resucitado era como un bálsamo para las heridas de sus almas, un recordatorio de que el amor y el sacrificio de Jesús trascendían la muerte. Tomás, que no había estado presente cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos, expresó sus dudas con un corazón dividido entre la esperanza y el escepticismo. Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no pongo mi dedo en la marca de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré, declaró. Sus palabras resonaban con la vulnerabilidad de un hombre que había perdido demasiado para arriesgarse a creer de nuevo. Pero cuando Jesús se presentó ante él, con las manos extendidas y el costado descubierto, Tomás cayó de rodillas, sus dudas disueltas en la presencia del amor infinito. Señor mío y Dios mío, exclamó, y en ese momento, Jesús no solo sanó su fe, sino que también ofreció una lección eterna sobre la bendición de creer sin ver. La resurrección no era solo un evento, era una invitación. Jesús, con paciencia infinita, enseñó a sus discípulos que su sacrificio no había sido el final, sino el comienzo de una misión. Les habló del amor como la fuerza transformadora más poderosa, del perdón como el camino hacia la verdadera libertad. Les recordó que la cruz, aunque llena de sufrimiento, también era un símbolo de victoria. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió a orillas del mar de Galilea. Pedro, cargando con la culpa de haber negado a su maestro, se encontró nuevamente frente a Jesús. En el amanecer tranquilo, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Cada respuesta afirmativa de Pedro parecía borrar las cicatrices de sus negaciones, restaurando la relación que el miedo había roto. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús, confiándole la responsabilidad de continuar su obra. Fue un momento de reconciliación, un recordatorio de que el amor tiene el poder de redimir incluso los errores más profundos. Mientras los días pasaban, los discípulos comenzaron a comprender la magnitud del sacrificio de Jesús. Su amor no solo se limitaba a ellos, sino
sino que se extendía a toda la humanidad. Cada acto de su vida, desde sanar a los enfermos hasta morir en la cruz, estaba impregnado de una compasión que trascendía el tiempo y el espacio. Era un amor que transformaba el dolor en propósito, la tristeza en esperanza. Cuando llegó el momento de la ascensión, Jesús los reunió una vez más. Con palabras llenas de amor y promesa, les aseguró que no estarían solos, que el Espíritu Santo sería su guía y consuelo. Los envió al mundo con una misión clara: compartir el amor y la verdad que Él les había enseñado. Y mientras lo veían elevarse al cielo, sus corazones se llenaron de una mezcla de tristeza por su partida y alegría por la certeza de su victoria. Imagina a María, la madre de Jesús, observando la cruz con el corazón quebrantado, pero también con una fe inquebrantable. Su dolor es insondable, pero en su rostro hay una serenidad que sobrepasa el entendimiento, pues sabe que este sacrificio tiene un propósito mayor. Consideremos a Pedro, quien negó a su maestro en un instante de miedo, solo para ser consumido por el remordimiento. Tras la resurrección, su tristeza se convierte en una nueva determinación. Se levanta como líder, con una voz firme y un corazón renovado por la misericordia. Y luego está Tomás, el discípulo que duda, cuyo escepticismo se desvanece cuando toca las heridas de Cristo. En ese momento, su fe se convierte en certeza, y su historia se convierte en un símbolo de la humanidad misma, esa búsqueda de pruebas antes de entregarse a la fe. Cada personaje en esta historia siente una transformación profunda, porque la resurrección no es solo un evento, sino una revelación personal. Sigamos explorando esta historia desde la perspectiva de otro personaje. Su historia es la de alguien que pasó de la desesperanza a la redención, de la duda a la certeza. Imagina la mañana de la resurrección. María Magdalena se acerca al sepulcro con el corazón pesado, esperando encontrar el cuerpo de su maestro, pero la tumba está vacía. Su mente se llena de preguntas, de incredulidad y de temor. ¿Dónde han llevado a Jesús? De repente, una voz la llama por su nombre. Al principio, no lo reconoce, pero cuando él dice María, la verdad la golpea como un torrente de luz. Es él, vivo, ante ella. La tristeza y la confusión se disipan, dando paso a una alegría incontenible. En ese instante, María se convierte en la primera testigo de la resurrección, una portadora de esperanza en medio de la incertidumbre. Su papel en la historia es crucial. Es quien lleva el mensaje a los discípulos, quien proclama que la muerte no tiene la última palabra. Su relato es la prueba de que la gracia y la redención están al alcance de todos. La lucha interna de Pilato, como figura histórica y literaria, representa la disonancia entre el poder y la moralidad. En los relatos del juicio de Jesús, se muestra que Pilato duda y titubea. Por un lado, como gobernador romano, está obligado a mantener el orden y satisfacer los deseos de la multitud, que clama por la crucifixión de Jesús. Por otro lado, parece reconocer la injusticia de condenar a un hombre que no encuentra culpable. Esta lucha interna pone de manifiesto las tensiones entre la responsabilidad política, el miedo al descontento público y los dilemas éticos personales. ¿Es Pilato un villano cobarde o una figura trágica atrapada por las circunstancias? Ahí yace la complejidad. El fervor de la multitud simboliza la fuerza impredecible de la opinión colectiva, capaz de influir en el destino de individuos. En esta escena, el fervor de la multitud se convierte en el catalizador de la tragedia. Representa cómo las emociones colectivas, muchas veces manipuladas, pueden eclipsar la razón y la compasión. Algunos estudios interpretan a la multitud como un espejo de las dinámicas de poder y control, una herramienta que puede ser utilizada por líderes para cumplir agendas específicas. El fervor, en su forma más cruda, nos muestra la fragilidad de la justicia cuando está sometida a la presión de las masas. La serenidad de Jesús, en este contexto, encarna la aceptación de su destino con una calma que trasciende lo humano. Su serenidad frente a la injusticia y al sufrimiento es un testimonio de su fe, su compromiso con su misión y su amor incondicional hacia la humanidad. Es un contraste radical frente al caos de la multitud y la incertidumbre de Pilato. Esta serenidad también puede interpretarse como un desafío a los sistemas opresivos y como una muestra del poder que reside en la resistencia pacífica y la espiritualidad. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale a la campanita y escribe en los comentarios qué tema te gustaría ver.